Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Antes de nada, quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ingresar al webinar. Espero que este sea un espacio muy enriquecedor para ustedes, que se lo disfruten y sobre todo que encuentren la información valiosa que necesiten. En el webinar del día de hoy se trata más que de Bowl Professional 2026. Durante el webinar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto la pueden dejar en la caja de preguntas y respuestas y se responderán al final del webinar. En la agenda del día de hoy tenemos en primera instancia quiénes somos, qué es MCAT, una introducción de nuestro especialista técnico, el desarrollo del webinar y por último la sección de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos diciendo quiénes somos. Nosotros somos MCAT, es un distribuidor oficial de Autodesk en Colombia. Somos líderes en soluciones de diseño y construcción. Además de eso, ofrecemos software especializados, consultoría CAM y BIM, modelado 3D y coordinación urbana. Contamos con más de 3 años de experiencia en el mercado colombiano y hemos consolidado como el primer distribuidor oficial de Autodesk Platinum en el país. Nuestro equipo de expertos en tecnología está dedicado a brindar consultorías, capacitaciones e implementación de estrategia. Contamos con la presencia en las principales ciudades del país, asegurando un servicio integral y cercano. También somos centro de entrenamiento autorizado de Autodesk para esas empresas y profesionales que quieren realizar cursos certificados en los mismos. Algunos de nuestros servicios son la coordinación en modelado, el modelado de familias, la consultoría BIM, implementación ACC, la venta de software, por supuesto, y entrenamientos y cursos. Entre nuestros aliados podemos encontrar, porfa, Hugo, podemos encontrar a Autodesk, Escape, SketchUp, Gamma, Aere, Henry, Lumion, Adobe, Shaw. Si tienen alguna, si quieren adquirir alguna licencia de este tipo, con muchísimo gusto también se las podemos ofrecer. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren realizar alguno también de nuestros cursos, se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, @mcat.co, tanto en Instagram, LinkedIn y Facebook. También en nuestra página web, www.mcat.co, o a través de nuestra línea de WhatsApp. Sin más preámbulos, quiero presentarle a nuestro especialista técnico que nos está acompañando el día de hoy. Él es Hugo Sierra, es especialista PDM. Cuéntanos, Hugo, muchas gracias por estar en el webinar del día de hoy. Vale, Stephanie, muchísimas gracias a ti por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien en esta temporada de lluvias en la ciudad de Medellín. Espero que todo marche de la manera correcta. Entonces, como nos comentaba Stephanie, nos encontramos el día de hoy aquí para hablar sobre Ball Professional. Entonces, para algunos que ya conocemos qué es Ball Professional es el gestor documental para el área de la manufactura. Desde allí vamos a poder almacenar toda la información y no solo almacenarla, sino también darle toda la seguridad que se merece la información que generamos en el día a día de todos nuestros proyectos. Y cuando hablamos de esa seguridad, hablamos de que no se nos van a perder archivos, no vamos a trabajar con versiones desactualizadas, vamos a tener una interoperabilidad entre la información y nuestro equipo, vamos a tener la seguridad de que nuestra información está muy bien salvaguardada en un gestor documental. Entonces, para hoy
como normalmente se produce, eh, Autodesk lanza una versión posterior al año en que se encuentra. Nos encontramos en el año 2025 y por supuesto vamos a venir a hablar de la versión 2026 que ya está lista en el mercado para que ustedes la descarguen. Entonces vamos a hablar de 4 temas claves en este webinar. Primero que todo vamos a hablar de la eficiencia en los flujos de trabajo, tanto como en Bol, como en el día a día. Nosotros vamos a poder plasmar dentro de Bol esos flujos de trabajo que normalmente los tenemos en un voz a voz, los tenemos grabados en la mente. Sabemos que este documento, este diseño, este modelo, se lo tengo que pasar a mi superior y él es quien lo revisa. Ese flujo de trabajo normalmente en las empresas lo tenemos mapeado en nuestra mente, pero acá ya con un gestor documental vamos a poder establecerlo dentro de la herramienta y llevar la trazabilidad de ese documento desde su idea de concepto hasta un documento totalmente aprobado y finalizado. También vamos a hablar de la gestión del crecimiento del manejo de los proyectos dentro de Bol, instalación e implementación, que estos son 2 ítems bastante importantes porque para implementar esta herramienta necesitamos un pequeño apoyo y ya lo hablaremos más adelante. Y finalmente la interoperabilidad que vamos a tener de nuestro gestor documental, tanto con nuestros software ofimáticos, sea Word, Excel, PowerPoint, o con software de diseño como Revit, Inventor, AutoCAD, o inclusive también conexión que podemos generar con otros gestores documentales como lo son ERPs o donde estemos manejando la información de nuestros proyectos. Entonces iniciemos con la eficiencia en los flujos de trabajo. Cuando hablamos de eficiencia en los flujos de trabajo, como les comentaba, dentro de Bol vamos a poder llevar esa trazabilidad de la información gracias a los ciclos de vida. Los ciclos de vida es donde vamos a representar ese flujo de trabajo que tenemos dentro de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un flujo donde el documento se encuentra en el estado de elaboración. Voy a dar un ejemplo. En el estado de elaboración donde el diseñador es quien está construyendo ese diseño, ese documento, está revisándolo, haciéndole cambios. Luego pasa a un estado de revisión donde la persona encargada tiene su campo de acción y va a entrar a ejecutar esa revisión. Mientras se encuentra en estos estados, hay una serie de seguridades, de transiciones que nos van a permitir establecer muy bien y representar muy bien el flujo de trabajo que tenemos en el día a día en nuestra empresa. Entonces, anteriormente eh, vemos que trasladar la información dentro de la estructura de carpetas era un poco tediosa cuando hablábamos de que hacíamos una búsqueda. Ya vamos a ver un ejemplo. Cuando hacíamos una búsqueda y el resultado de esa búsqueda lo íbamos a trasladar hacia otra ubicación dentro de nuestra estructura de carpetas. Era bastante tedioso, nos tocaba hacerlo manualmente, uno por uno. Luego de trasladar un documento, nos tocaba realizar de nuevo la búsqueda. Ahora vamos a encontrar mejoras en esta versión 2026 que nos van a permitir seguir en la ventana de búsqueda y trasladarlo a la carpeta correspondiente sin necesidad de repetir esa búsqueda cada que finalizábamos una transición de un documento. Entonces vamos a ver 2 videos. El primero, cómo se hacía anteriormente. Aquí vemos que vamos a realizar una búsqueda dentro de Bol. Aquí estamos trabajando en la versión 2025. Luego, en ese resultado de búsqueda, vamos a querer trasladar ese resultado a una carpeta en específico. Primero que todo, si lo queremos trasladar en conjunto, varios archivos a la vez, el software no nos permite mover este conjunto de archivos porque posiblemente estos se encuentren en ubicaciones diferentes. Entonces, primer eh, em, limitante que tenemos y es que no podemos trasladarlos en conjunto. Nos toca hacerlo individualmente. Y cuando lo hacemos individualmente, miremos que
Al momento de yo pasar el documento a esa carpeta, la pantalla principal se me redirige al contenido que tiene esa carpeta y se me pierde esa búsqueda que acabo de hacer. Entonces, nuevamente me toca ir a la carpeta madre donde estoy buscando, realizar de nuevo la búsqueda y seguir, comenzar de nuevo con el proceso y seguir trasladando. Aquí trasladamos el siguiente y volvemos a la carpeta donde quedó alojado ese documento. Y este proceso pues, toma bastante tiempo, nos quita tiempo em, óptimo para realizar otras tareas. Ahora, con una nueva actualización, en esta nueva versión, traemos una solución para este problema. Entonces, miremos ahora cómo y con qué rapidez se puede hacer la transición de estos documentos para pasarlos a otra ubicación. Entonces, hacemos de nuevo la búsqueda, tenemos el resultado de la búsqueda y los vamos a pasar, perdón, y los vamos a pasar a una carpeta en específico. Ahora, al trasladarlos, vamos a encontrar esa ventana de confirmación. Esa ventana de confirmación me va a permitir a mí y al usuario que confirme el movimiento que está haciendo. Muchas veces dentro del movimiento de archivos y dentro de la navegación de la interfaz de Vol, pasábamos un documento a otra carpeta y mm, no nos pedía confirmación. Entonces, accidentalmente lo movíamos y nos tocaba devolverlo. Muchas veces no sabríamos dónde habría quedado. Entonces, ya con esta confirmación de movimiento de documentos, podemos estar seguros de que si por error lo movimos a una carpeta, confirmar si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Una vez confirmemos, cuando termine ese movimiento del documento, el software queda, la pantalla principal nos queda en la ventana de búsqueda. No se nos traslada a donde fue alojado ese documento que acabamos de mover. Esto nos va a permitir seguir moviendo de ese resultado los documentos que nosotros deseemos. Tenemos otra opción aquí también, una opción más avanzada y es decirle que no me pregunte por cierto tiempo esa confirmación. Estoy seguro de que quiero hacer esa confirmación y ya en los siguientes movimientos no me va a preguntar esa confirmación. Vemos que si comparamos en tiempo lo que nos tardaba hacerlo en unas versiones anteriores, es bastante significativo el cambio, ya que aquí no tenemos que realizar de nuevo la búsqueda. Entonces aquí estamos hablando de que anteriormente nos demorábamos alrededor de 40 segundos trasladar la información de ese resultado de búsqueda. Ahora nos tardaremos a poco más de 15, 20 segundos. Ok, aquí hablamos de otra característica nueva para la versión 2026 y es que ya vamos a poder en las propiedades del documento alojar URLs de direcciones de internet o cualquier dirección que nosotros le queramos colocar en la descripción o en un metadato de ese documento. Esto nos va a permitir redirigir ese documento, sea a un visor o directamente a una página web. ¿Cómo se hace esto? Vamos a verlo directamente en el software. Aquí me encuentro dentro de mi gestor documental de Volt en la versión 2026. Voy a generar un documento, una descripción. Vamos a colocar este como ejemplo, este documento PDF. Voy a editar las propiedades y en la descripción de ese documento voy a colocar la dirección de la página de Mecat. Entonces aquí tengo la URL de Mecat y voy a aceptar. Voy a darle cerrar. He modificado
la propiedad de descripción para este documento y miremos que ya tengo dentro del metadato de este documento una URL que me va a redirigir directamente a una página web. Entonces, si le doy clic izquierdo, él no va a hacer ningún movimiento. Para ir directamente a esa URL, tengo que aplicarle la tecla control y me va a llevar directamente a la página de MCAT. Voy a hacerlo de nuevo y me lleva directamente a la página de MCAT. Algo más interesante también y es que si queremos que se vea un poco más limpio y no parezca una dirección, yo puedo entrar a propiedades y colocar esto entre paréntesis. Voy a colocar la URL entre paréntesis y entre corchetes, entre llaves, perdón, estas son las llaves. Voy a colocar lo que quiero que me salga como inicial. Voy a colocar MCAT. Entonces miremos, entre llaves, coloco el nombre y entre paréntesis la URL. Si yo le doy a aceptar, miremos como nos salía anteriormente, la URL completa, le doy cerrar, ahora me aparece el nombre que le acabo de dar personalizado. Igualmente, este nombre aloja la dirección. Miremos que acá el cuadro de ayuda nos dice, aplique control más clic para abrir el vínculo del navegador. Entonces nuevamente le doy control más clic y me trae a la página web directamente. Esto me va a permitir a mí linkear muchos documentos a, digamos, puede ser a un visor o puede ser a una página relacionada a un proyecto, a una empresa, a bastante información que podemos alojar dentro de Vol directamente en una URL. Continuamos con establecer el trabajo en prioridad alta. Sabemos bien que Bol tiene tareas en segundo plano y aquí me regreso nuevamente a la herramienta. Cuando nosotros queremos generar tareas de segundo plano, ¿cuáles son estas tareas de segundo plano? Como generar un PDF automáticamente. En estas últimas versiones podemos generar. Doy clic derecho encima del documento y le digo crear. Podemos generar archivos de XF, crear archivos .step si son documentos 3D o crear directamente un PDF. Si yo le digo acá crear un PDF, eso es una tarea en segundo plano para Bol. ¿Qué quiere decir esto? Que Bol tiene una lista de tareas de segundo plano que la podemos encontrar en la pestaña de herramientas, cola de trabajo, si lo tenemos en el software instalado en español, si lo tenemos en inglés nos va a aparecer por acá Job Queue, damos en cola de trabajos y nos va a aparecer una lista de tareas en segundo plano. ¿Qué pasa? Como estas son tareas en segundo plano, quien ejecuta estas tareas es un motor de ejecución de tareas. Ese motor se llama Job Processor y lo podemos encontrar una vez nosotros instalemos Bol, lo podemos encontrar instalados en nuestras aplicaciones. Una vez lo abramos, pues acá ya me salió el Job Processor. Voy a configurar mi cuenta, una cuenta de Bol, mi servidor, nombre de usuario y la contraseña. Ok, aquí me dice que hay un problema con el nombre de usuario. Vamos a reanudar.
Voy a confirmar por acá la contraseña y le voy a aceptar. Reanudar nuevamente y miremos que este motor, el Job Processor, va a venir a ejecutar estas tareas que tenemos acá. Una vez él venga y analice todas las tareas que tiene en la cola de tareas, él va a tener prioridades y esa es la novedad que trae la versión 2026, que nosotros le podemos dar prioridad a esas tareas. Esta cola de tareas es una sola para todo nuestro equipo de trabajo, o sea que si cada usuario empieza a generar tareas en segundo plano, esta cola se nos va a llenar y un job processor va a empezar a ejecutar tarea por tarea. La novedad sería nosotros poder venir a decirle que esta prioridad, esta tarea tiene como prioridad uno, o sea que tiene una prioridad alta y que ese job processor va a empezar a ejecutar todas las tareas que tengan una prioridad alta. Entonces aquí ya ese job processor ejecutó la tarea, voy a cerrar esta cola de tareas y voy a ver que se actualizó acá, me va a aparecer el documento PDF, el que acaba de generar de este documento. Entonces, esas tareas en segundo plano voy a poder darles prioridad alta para que ese yo procesor vaya y tome todas las tareas que tengan esa prioridad de primero, como su nombre lo indica, y las ejecute al instante. Si tenemos alguna pregunta hasta el momento, tenemos nuestra caja de preguntas ahí en la reunión y al final las vamos respondiendo. Continuamos. Ahora también sabemos bien que Evol tiene ese cliente web, ese cliente que no necesita, ese usuario que no necesita licenciamiento, pero al no tener licenciamiento nos va a limitar solo a visualización y descarga de la información. No vamos a poder editar documentos, no vamos a poder cargar documentos o modificar ciclos u órdenes de ingeniería. No lo vamos a poder hacer, solamente nos va a limitar a visualización y descarga. Y nos trae una nueva propiedad que desde nuestro bol, regreso a bol, yo voy a poder venir a activar en las propiedades en la columna de el cliente web. Esta columna se llama vincular sin client, la voy a llamar y en esa columna yo voy a tener ya un acceso directo a mi cliente web. Entonces aquí ya él directamente viene a buscar ese documento que yo relacioné con esa URL. Automáticamente, al llamar esta columna, él genera todos esos enlaces directos a los documentos. Esto me puede servir para compartir con este cliente externo que ingresa por el cliente web y que vaya directamente a la información que él necesita. Ahora, punto a favor para Autodesk Bowl 2026. Ahora tenemos una papelera de reciclaje. Anteriormente eliminamos un documento y ese documento, si teníamos permisos de eliminación, se eliminaba completamente. Si quisiéramos rescatar ese documento, nos tocaba hacer un backup de la información desde el servidor y restaurar ese backup y era un proceso demasiado largo. Ahora podemos eliminar un documento y se nos va a ir directamente a nuestra papelera. Voy a eliminar ese documento. Le voy a decir suprimir y se me va a venir directo a la papelera. Esta papelera, yo como administrador lo que puedo hacer es darle tiempo, decirle
vacíese cada 30 días y esto nos da un espacio de poder rectificar que si queremos devolver este documento, restaurarlo o suprimir permanentemente, entonces podemos restaurarlo a la carpeta donde se encontraba o hacer una eliminación permanente de la papelera. Entonces eso nos libra de que hay veces nosotros por accidente eliminamos documentos y muchas veces no tenemos cómo recuperarlos desde Vol. Ahora nos trae esta papelera donde vamos a encontrar todos los documentos que se están almacenando y haciendo un borrado permanente dentro de un tiempo específico. Una característica bastante importante, la estamos esperando varias versiones atrás. Ok, ahora continuamos con la gestión del crecimiento. Ahora vamos a poder archivar proyectos y documentos. Esto me va a permitir, ya que a veces nos estamos llenando nuestra capacidad del servidor, estamos llenando de mucha información que ya está terminada, que no la utilizamos, pero que está terminada, ya la vamos a poder archivar. Al momento de archivarla, ya esta información queda protegida y no va a generar tanto espacio en el servidor. Va a crear un apartado solo para archivos, valga la redundancia, archivos archivados, documentos archivados, y estos documentos se van a guardar en otro formato, de manera que si lo queremos restablecer, pues tranquilamente lo vamos a poder hacer, pero ese formato no va a tener tanta capacidad de almacenamiento, no va a generar tanto peso en el almacenamiento de nuestro servidor. Ahora traemos esta nueva actualización. Vamos a poder desactivar en un tiempo específico los usuarios que, digamos, entren temporalmente a Vol. Y esto quiere decir que sabemos bien que dentro de Vol no podemos eliminar cuentas. Si yo me vengo por acá a herramientas, administración, configuración de Vol, perdón, global, administración, configuraciones globales, administrar usuarios y grupos. Vol no me permite eliminar cuentas. Y esto porque si hay documentos relacionados a esta cuenta que yo voy a eliminar, no lo vamos a poder hacer porque esta persona cargó documentos, hizo modificaciones, generó versionamientos y todo esto lo hace para salvar la información de ese documento, de quién la hizo, quién la subió, quién le hizo una modificación. Entonces no nos permite eh, eliminar usuarios. Ahora lo que nos permite es, anteriormente lo podíamos desactivar y el usuario quedaba completamente inhabilitado. Ahora yo lo puedo tener activo y desactivarlo en cierto tiempo. Hoy estamos a 14 de mayo, yo le puedo decir que para dentro de 8 días esta cuenta quede desactivada y él automáticamente en la fecha establecida desactiva esa cuenta. Ahora hablamos de instalación e implementación. Cuando hablamos de instalación e implementación, hablamos que para nosotros acceder a Vol, para nosotros implementar Vol en nuestra organización, en nuestra empresa o en nuestro grupo de trabajo, debemos hacer una preconfiguración. Entonces, para eso necesitamos un servidor local o un servidor virtual, también se puede hacer, donde vamos a instalar toda la base de datos. Desde allí hacemos la configuración para crear las bóvedas, que es donde vamos a manejar la información, información independiente si se va a trabajar por diferentes áreas, una bóveda para la área número 1, otra bóveda para el área número 2 y luego pasamos a una implementación del aplicativo cliente, que es ese aplicativo que se instala en cada computador. Entonces allí es donde creamos todos los usuarios,
todos los grupos, creamos los ciclos de vida, representamos esos flujos del trabajo que nosotros hablamos anteriormente, esos flujos de trabajo que los tenemos mapeados mentalmente, los podemos representar dentro de Volt. Todo esto se hace por un servicio de implementación. Este servicio, como nos lo decía ahorita Stephanie, es un servicio que presta nuestra empresa, tanto la instalación del servidor como la implementación de toda la herramienta dentro de la organización y dejarla totalmente lista para que todos los usuarios tengan el poder de ingresar y empezar a trabajar directamente en la plataforma, empezar a cargar información. Todo esto viene incluido con unas capacitaciones muy completas que el usuario que la reciba va a tener la capacidad de entrar tanto a cargar información, a manejar ciclos de vida, a manejar estos flujos de trabajo correctamente y a darle una mejor organización a toda la información de nuestros proyectos. Entonces, para esta versión 2026, hablamos de una mejora en la instalación. Esto se hace para que si nosotros ya venimos de versiones anteriores, estamos lleva algunas características adicionales, donde cuando íbamos a reinstalar una nueva versión, nos tocaba volver a colocarlas. Estas características, ya la versión 2026 tiene la posibilidad de tomarlas, de ir a mirar qué es lo que ya está instalado y seguir la instalación de acuerdo a esas características. Entonces va a ser una instalación mucho más rápida, mucho más efectiva y no nos va a tomar tanto tiempo. Luego hablamos con implementación de configuraciones del cliente. Esto ya es netamente para los usuarios administradores. Si no sabemos, dentro de Vol tenemos tanto usuarios administradores como usuarios clientes. El usuario administrador es el primer soporte del usuario cliente. Este usuario administrador está en la capacidad. Dentro de la implementación también tenemos capacitación de administradores y capacitación de usuarios finales. Este usuario administrador tiene la capacidad de generar la primera configuración de cara a ese cliente usuario, o sea, de cara al grupo de trabajo. Y hay unas mejoras tanto en integración con Inventor, en integración con copiados de diseño, en configuración netamente del manejo de archivos en Vol. Y el usuario es el que tiene la capacidad de cargar información, de manejar los documentos, de eliminar, de crear carpetas. Entonces hablamos de administradores y usuarios finales. Esta característica principal de la versión 2026 aplica netamente para los administradores, quienes son estos que pueden realizar este tipo de configuraciones. Y luego hablamos de interoperabilidad. Cuando hablo de interoperabilidad, es que hay mejoras en la comunicación con distintos software. Vol se comunica perfectamente con Autodesk Inventor y con AutoCAD. También en versiones anteriores hay comunicación de ellos con otro software como Revit, pero habían algunos limitantes. Dentro de esa interoperabilidad mejoramos esa comunicación entre Vol con Revit. Y también Vol nos trae una API abierta para que si necesitamos un desarrollo bastante específico para nuestra organización, que se comunique con una ERP, que se comunique con una base de datos, es un desarrollo que es un servicio que también podemos prestar nosotros, pero que también está abierto para el público. Un desarrollo que genere esa comunicación entre la información que tenemos en Vol, que se pueda visualizar en otro gestor documental o de manera inversa que podamos visualizar dentro de Vol la información que está en otro ERP o en otro gestor. Entonces tenemos una API abierta. Esta API abierta anteriormente era un poco engorrosa de analizar y de trabajar con ellas. Ahora hay mejoras
donde nos permite ser un poco más amigable con el desarrollador para que cree estas conexiones de manera efectiva. Listo, ahora podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, Hugo. Tenemos algunas preguntas ya en el chat. La primera es de Juan Carlos. ¿Estas ¿Sí? funciones es del Bowl Professional o se incluyen en el Bowl básico igualmente? Ok, muy buena pregunta. Dentro de Volt tenemos dos versiones. Versiones de Volt Basic y versiones de Volt Professional. Esta vamos a pasar por cada una de ellas. Voy a devolver hasta la propiedad del hipervínculo. La propiedad del hipervínculo se habilita también para la versión básica. Esta propiedad porque es una edición de propiedades donde tú lo puedes hacer tanto en la versión básica como en la versión professional. El comando de mover también está habilitado para la versión básica. Lo que veíamos que ya podemos mover eh, mucho más ágil, también está habilitado para la versión básica. Establecer prioridad alta, esta sí es para la versión profesional. Lo que miramos de la cola de trabajo y el procesador de tareas es para la versión profesional. El cliente web es solo para la versión profesional. La versión básica no tiene la característica de poder tener un cliente web donde se va a poder visualizar toda la información sin necesidad de una licencia. Esta no la trae la versión básica, solo la versión profesional. La papelera está también para las dos versiones. El archivo de proyectos está para la versión profesional. La desactivación automática de la cuenta está para ambas versiones. Y bueno, la instalación, sí, es igual para las dos versiones. Y esta de la API abierta está para la versión profesional. Ok, ¿cuál sería la siguiente pregunta, Stephanie? Estás en mute, perdón. Ay, qué pena, Dios mío. Listo. En relación a la migración de datos desde una versión anterior de Bowl, ¿puedo migrar hacia Bowl 2026 desde Bowl 2020? Claro que sí se puede. ¿Qué pasaría en este caso? Tú en este momento te encuentras en una versión 2020. Puedes migrar a una versión 2026. Ese es un proceso y un servicio que lo ofrece nuestra empresa de MCAT y es porque debemos establecer la seguridad de la información a la hora de actualizar la versión. Para esto se necesita hacer unos backups por seguridad. Todo este proceso lo hacemos de la mano de ustedes, pero lo hacemos de dos en dos versiones. Entonces, nos encontramos en la versión 2020, pasamos la información a la versión 2022, posteriormente a la versión 2024 y finalmente pasarla a la 2026. Es un salto que se hace de, eh, en dos versiones. Todo eso para la seguridad de la información. Y finalmente quedarías en una versión 2026. Pero sí se puede. Listo. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna opción para incluir la versión de Bowl Professional en la colección PDM? Bueno, lastimosamente, la versión Vol Professional viene licenciada individualmente. La versión básica es la que nos incluye tanto con software individual. Si tú adquieres un software como Inventor, como AutoCAD, traes la versión básica. Y igualmente que la colección PM nos trae la versión básica. Ya si queremos ampliar nuestras capacidades y vemos que estas características de verdad nos van a traer muchos beneficios y nos son bastante interesantes de implementar en nuestra organización, debemos adquirir un licenciamiento de Vol Professional.
pero de esta manera en la colección siempre nos va a traer la versión básica. Listo, Hugo, muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también a todos por acompañarnos el día de hoy, por tomarse el tiempo de aprender y de abrirse un espacio en nuestro webinar. Ya saben que si están interesados en próximos webinars, en nuestro canal de YouTube se encuentran los webinars anteriores. Este webinar también se sube a nuestro canal de YouTube. O si están interesados en próximos webinars a través de nuestras redes sociales, @mcat.co. Muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos y a todos. Hasta Stephanie, luego. muchísimas gracias a todos por este espacio. Espero que haya sido de gran ayuda. Una feliz tarde. Hasta luego. Chao.